¿Qué es Bitcoin? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Es una burbuja financiera como muchos han fallado en pronosticar? ¿O es el fin del dinero tal y como lo conocemos? Acompáñenme, vamos a conocer hoy qué es Bitcoin, cómo funciona el dinero y si esta criptomoneda es una respuesta al modelo económico inflacionario y sus subsecuentes crisis económicas. El dinero ha evolucionado a lo largo de la historia y Bitcoin es una respuesta a esa evolución. Vamos a entender qué es. Bitcoin es una cadena de bloques que cumple problemas matemáticos muy avanzados. Es un sistema de pago descentralizado que no requiere de banco central único para su funcionamiento, ya que opera mediante una red de nodos peer-to-peer que verifican las transacciones mediante criptografía y las registran en un libro de contabilidad público llamado cadena de bloques. La criptografía es un código encriptado de letras y números que cumple ciertas características. Eso es, concretamente, un Bitcoin. Una cadena digital de números y letras único e irrepetible, incorruptible e imposible de replicar, que además puede ser usado como una divisa digital para transferir dinero entre pares y además es escaso. Solamente habrá 21 millones de Bitcoins y el último se minará en el año 2140. Ojo, es un error considerar que Bitcoin es una moneda, porque ciertamente no es algo tangible. Una moneda, por definición, es algo que podemos tocar, echarnos a la bolsa, como una moneda o un billete, y de los cuales también hay mucha historia muy interesante. Vaya, desde la revolución del Neolítico y seguramente mucho tiempo más atrás, las personas siempre han tenido necesidad de intercambiar bienes. Había gente que recolectaba, había gente que cazaba, había pescadores. Y muchos de ellos intercambiaban bienes en una suerte de mercado muy primitivo, pero que satisfacía sus necesidades. Así surgió el trueque, que es una de las primeras formas de comercio en el mundo y que hasta la fecha se sigue llevando a cabo, el intercambio de bienes sin la mediación de una moneda o una divisa. El trueque, por ejemplo, podría significar que un pescador llevara, no sé, 10 pescados y estos 10 pescados pretendiera intercambiarlos por un pavo. Pues tenía que andar de pueblo en pueblo, de villa en villa, de cueva en cueva, viendo quién quisiera cambiar su pavo por los pescados que él llevaba. Esto hacía que la economía fuera muy lenta, que el intercambio comercial se tardara mucho en realizarse. ¿Por qué? Pues porque la persona que llevaba el pescado pues necesitaba encontrar a alguien que tuviera lo que él quería intercambiar. Así entonces el comercio funcionó durante miles de años, hasta que se empezaron a acuñar monedas. Esto comenzó a cambiar hasta que las sociedades introdujeron los primeros medios de cambio generalmente aceptados, los cuales hoy conocemos como monedas, y que usualmente estaban acuñados en metales preciosos como el oro y la plata. Con el tiempo, la economía se volvió más sofisticada. Comenzó a acuñar monedas e imprimir billetes, pero sobre todo las monedas. Quedémonos aquí un poco para comprender cuáles son las tres funciones del dinero. El dinero cumple tres funciones: almacén de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio generalizado. Las monedas se acuñaron, como les decía, en metales preciosos, como el oro y la plata. Y durante la economía feudal, sobre todo en Europa, las cosas no cambiaron mucho. La velocidad de la economía era relativamente lenta. Lo mismo en América y lo mismo en Asia. Pero algo sucedió en 1492, cuando un marinero genovés se topó con el continente americano. A partir de ahí, la economía comenzó a agarrar otros vuelos. La posterior afluencia de dinero hacia Europa provocó una increíble expansión del comercio y la necesidad de crear nuevas instituciones financieras. Así surgió entonces el modelo capitalista, un poco como lo conocemos, y comenzó
la era del comercio global. Para una sociedad que aún era feudal, los precios se incrementaron una barbaridad. Sin embargo, la base de la economía y la riqueza de las naciones estaba dada en la cantidad de oro, plata y riquezas que tenía almacenada en sus tesoros. Con la conquista española de América, los ríos de oro y plata fluyeron hacia el viejo continente y provocaron la primer crisis inflacionaria de la historia, llamada la Revolución Inflacionaria, debido al incremento de circulante y mayor capacidad de compra de las personas. Los precios aumentaron hasta 6 veces en un periodo de 150 años. La cosa va cambiando conforme nos adentramos en el siglo XX, y especialmente cuando viene ya el final de la Segunda Guerra Mundial, y entonces los Estados Unidos comienzan a tomar un papel preponderante en la economía global. Se dan cuenta de que ya van a ganar, de que van a ser los vencedores. Los Estados Unidos van a venir a sustituir a las viejas monarquías europeas, cuya riqueza estaba fundada principalmente en el oro. El 22 de julio de 1944 se lleva a cabo una conferencia muy importante conocida como Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, con el liderazgo de Estados Unidos y 44 países aliados. El principal objetivo de Bretton Woods fue establecer un nuevo modelo económico, poniendo a Estados Unidos al centro del mismo, a través de la creación de un sistema de comercio internacional sólido y estable, basado en la preeminencia del dólar como moneda central. Adoptó un patrón oro en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza y se le concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a aquella y, de ser necesario, intervenir dentro de los mercados cambiarios con el fin de mantener los tipos de cambio dentro de una banda de fluctuación del 1%. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos detentaba el 80% de las reservas internacionales de oro. Habían sido los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, o estaban por ser los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y eran los principales acreedores del mundo en desarrollo y el mundo industrializado. El sistema funcionó así hasta que 27 años después llegó Richard Nixon a acabar con el patrón oro. Excluyó a los Estados Unidos del mismo y estableció el patrón dólar, que hasta nuestros días persiste y ante el cual el Bitcoin es una respuesta. Pero vamos por partes. ¿Qué hizo Nixon? Rompe el patrón acordado en Bretton Woods. Durante la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar la guerra. Además, en 1971, el país tuvo un déficit comercial por primera vez en el siglo XX. Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por marcos alemanes y por oro. Así, Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos la conversión de sus excedentes de dólares en oro. Por tanto, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. Como respuesta, el presidente Richard Nixon instauró un shock económico que impidió las conversiones del dólar al oro y lo devaluó, para hacer que las exportaciones estadounidenses fuesen más baratas y aliviar el desequilibrio comercial. Asimismo, Nixon impuso un arancel temporal de 10%, forzando a estos países a revalorizar su moneda. Ahora todo el mundo, exceptuando la esfera soviética, dependían de un sistema de bancos centrales que imprimían dinero a diestra y siniestra. ¿Y qué sucede cuando incrementa la cantidad de dinero circulante en la economía? Pues esta se sobrecalienta y viene un proceso inflacionario. Como consecuencia, las principales potencias económicas abandonaron el patrón oro y además terminan afectando, en gran medida, a las familias. Si ustedes están viendo este video desde cualquiera de los países de América Latina y nacieron o tenían, digamos, conciencia en los años 80 y 90 del siglo pasado, pues seguramente experimentaron el incremento de los precios tan salvaje que se vivió en esta parte del mundo hace 40 o 30 años. Entramos al siglo XXI y concretamente en los primeros 8 años, en 2008, se da una crisis muy importante conocida como la crisis de las hipotecas subprime, que provocó incluso la quiebra de bancos muy importantes como Lehman Brothers en los Estados Unidos, y que fue provocada en gran medida por la refinanciación de hipotecas que se volvieron impagables para las familias y las empresas que las hubieran adquirido, y que terminó contaminando el sistema. Terminó provocando una de las crisis más profundas del mundo, conocida como la Gran Recesión. Solo en España, 500,000 familias perdieron su casa, y la riqueza de los hogares estadounidenses se redujo 11 billones de dólares
en unos cuantos años. Obviamente esto resultó en una caída en el consumo y en la inversión y en la pérdida de la calidad de vida de las personas. Ahí es cuando Bitcoin comienza a gestarse, como una respuesta ante la inoperancia del sistema financiero para garantizar la riqueza y el patrimonio de las familias. Porque cuando los gobiernos entraron a rescatar a los bancos, muchos de estos, en lugar de apoyar a sus propios deudores o acreedores, lo que hicieron fue invertir en mercados emergentes. Bitcoin se volvió una respuesta económica y también ideológica frente a la inoperancia de los mercados y los bancos centrales. Ojo, eso sí quiero ser muy claro. Esto no es ningún consejo de inversión. Bitcoin tiene grandes rendimientos, pero si alguien de las personas que están viendo este video deciden invertir en este mercado o tienen la curiosidad por invertir en este mercado, primero tienen que informarse bien, porque es un mercado muy complejo y muy volátil. ¿Es un mercado relativamente seguro? Sí, podríamos decir que es un mercado relativamente seguro. La tendencia del crecimiento de Bitcoin a lo largo de los años, pues así lo demuestra. Pero una vez que ustedes entren al mercado de las criptomonedas, podrán ver que hay más de 30,000 alternativas diferentes. Algunas con funcionalidades, algunas con proyectos detrás, con una comunidad sólida, con bastante capitalización de mercado, que existen criptomonedas como Ethereum, como XRP, ADA, Solana, Litecoin, por mencionar algunas, Bitcoin Cash, pero también existen otros proyectos que son meramente especulativos como Pepe, Dog, Shiba. Bitcoin se intercambia a través de exchanges descentralizados que no tienen nada que ver con los bancos centrales ni con la banca tradicional, y eso es algo que a los banqueros no les gusta mucho, porque en el largo plazo, Bitcoin ha mostrado un comportamiento sorprendente, pues pasó desde un precio de $0.00076, es decir, 0.7 de dólar, a $19,000 en diciembre del 2017, a $68,000 en noviembre del 2021, y ahora, el día de hoy que estamos haciendo este video, está en una zona de máximos históricos en $119,000. Desde ahí se va a caer, es una burbuja. Pues yo solo podría aseverar lo que se observa en la gráfica y lo que se percibe en los mercados. Cada vez hay más interés de inversionistas institucionales como BlackRock, algunos fondos, digamos, institucionales, repito, gobiernos nacionales, que están invirtiendo en estas criptomonedas, están invirtiendo en Ethereum, están invirtiendo en Bitcoin, y que tienen un apetito bastante voraz, sobre todo pensando en el largo plazo, para recuperar sus inversiones. Esto, por otro lado, también le da cierta estabilidad al mercado, porque reduce la volatilidad y el riesgo de caídas muy pronunciadas, como las que se habían vivido en los ciclos anteriores. Curiosamente, Bitcoin tiene un ciclo de 4 años que depende de un halving, y estos 4 años parece ser que con la entrada de tanto dinero institucional pudieran alargarse. Pero esto nadie lo sabe hasta que pase el tiempo. ¿Será este el futuro del dinero? ¿Veremos entonces un cambio de patrón? ¿Veremos euros digitales, dólares digitales? ¿La economía se va a regir por los criptoactivos? ¿Creen ustedes que esta es una tendencia lógica de la economía hacia el futuro? Déjenmelo en los comentarios. Vamos a dejar este video hasta aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Por favor, si esto les parece interesante, suscríbanse, denle like, por supuesto, compártanlo y hagamos que esta comunidad siga creciendo. Acá nos vemos en la siguiente y seguimos.